Hoy continuamos con nuestra serie de Tito. Para aquellas personas que nos visitan, estamos estudiando la epístola de Pablo a Tito, ¿verdad? Versículo por versículo, y hoy nos toca Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Y si se acuerdan, en este capítulo hemos visto cosas bien interesantes, cosas que tienen que ver con cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Si eres un joven, o eres una joven, o eres un adulto, ya sea hombre o mujer, hemos visto cosas que tienen que ver con cada uno de nosotros. Pablo aquí ha hablado sobre las mujeres más jóvenes, a que sean trabajadoras en el hogar, a moldear la piedad en sus relaciones privadas y personales con su esposo y sus familias. En el versículo 6 también insta a los jóvenes a que sean prudentes, y en el versículo 9 insta a los siervos, en el caso de nosotros, a los trabajadores, a que estén sujetos a sus jefes y que no sean contradictorios. ¿Verdad? Todas esas cosas ya las hemos visto las últimas semanas. Y a medida que estudias este pasaje, este capítulo, hay algo que nos damos cuenta, es que todas estas cosas, todas estas instrucciones están en contra de lo que la cultura y la sociedad quiere que seamos. Y la pregunta es, ¿por qué deberíamos hacer todo esto? ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Por qué debemos buscar este tipo de piedad y de abnegación si estamos en un mundo que busca lo contrario? ¿Por qué deberíamos prestar atención a esto? Y bueno, el pasaje que estamos a punto de ver hoy lo explica. Explica por qué. Y debes entender que si vas a vivir una vida cristiana productiva y útil, debes entender las razones por las que Dios nos llama a vivir de esa manera. No solamente el obedecer por obedecer, sino cuál es la teología o cuál es la doctrina que está detrás de estos mandamientos. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 11 y 14 esta mañana y la próxima semana. ¿Por qué debemos vivir una vida piadosa? Pablo lo explica en el versículo 11, allí nos da la motivación para todo esto cuando dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Buscamos la piedad, ¿por qué? Porque los propósitos de Dios están obrando. Y eso es esencial entenderlo para tener un enfoque adecuado para vivir la vida cristiana. Si eres cristiano, es porque Dios ha puesto su mano sobre ti. Es porque Dios ha puesto su gracia sobre ti y Él ha declarado que le perteneces. Y Cristo lo hizo posible por su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Él no estaba simplemente siendo un ejemplo cuando sangró en la cruz. No, Él estaba activamente comprando tu alma para su posesión por toda la eternidad. No fue una salvación potencial, fue una salvación que sucedió en ese momento, actual. Y Dios, Él tenía propósitos eternos que Él ahora pone en movimiento en el tiempo. Y eso es lo que este pasaje nos está diciendo. Y esto es lo que quiero que vean, que al mirar esas instrucciones básicas sobre la vida cristiana en los primeros 10 versículos del capítulo 2 de Tito, vemos que son cosas mundanas, cosas de este mundo, cosas ordinarias de la vida diaria, ¿verdad que sí? Ser trabajadora en el hogar, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen joven, son cosas de la vida diaria. Ser buen trabajador, nos está hablando de la vida aquí en este mundo, pero debemos entender lo que anima esta instrucción.
lo que está detrás de esta instrucción. Hacemos estas cosas a diario no simplemente porque debemos hacerlas, no solamente porque nos los manda, el Señor. Sí debemos hacerlo por eso, pero lo hacemos por los propósitos de Dios, por lo que está detrás de todo esto. Porque esa es la plataforma que Él nos ha dado por la cual debemos honrarlo. ¿Verdad? El Señor no nos salvó simplemente para dejarnos sin cambio en este mundo. Y este pasaje y este capítulo lo deja muy en claro. Esto está diseñado para cambiar tu vida. Y así Pablo, habiendo instruido a diferentes segmentos de la iglesia, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, ahora él basa esa instrucción en la buena teología, en la buena doctrina, en la sana doctrina. ¿Por qué debemos hacer todo esto? Y mira cómo empieza el versículo 11. ¿Cómo empieza? ¿Con qué palabra? ¿Por qué? Y esa palabra es esencial. Cada palabra en la palabra de Dios es importante. Esa palabra está conectando lo que Pablo dijo antes con lo que va a decir ahora. Es el puente entre la instrucción y la teología que basa esa instrucción. Y luego él sigue y nos da todas las razones. Aquí Pablo está a punto de exponer la razón teológica de los mandamientos éticos que él acaba de dar. Él conecta los versículos anteriores con lo que sigue inmediatamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dice a las jóvenes que deben amar a sus esposos, a sus hijos, hay que entender por qué lo está diciendo. Cuando le dice a los jóvenes que sean prudentes, hay que entender por qué lo está diciendo. No es simplemente un mandamiento de ser prudente, hay una razón detrás de eso. Y entonces hay que hacer esa conexión entre lo que vino antes, entre lo que estudiamos en las últimas semanas, con lo que está a punto de decir el apóstol Pablo. Versículo 11, ¿por qué debemos vivir de esa manera? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y eso implica, obviamente, esto es un recordatorio de que cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estabas perdido en la oscuridad, que éramos esclavos del pecado y del diablo. Que estábamos en un camino hacia la destrucción eterna, cada uno de ustedes y yo también. Estábamos en esclavitud al pecado y perseguíamos las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Pero algo sucedió. Si eres cristiano, algo sucedió. La gracia de Dios irrumpió en tu vida, Dios te trajo el evangelio y te salvó y te redimió y te cambió y te liberó de ese horrible camino. Y ahora vives de manera diferente debido a la gran gracia que Dios ha manifestado en tu vida. ¿Verdad? No existe un cristiano sin cambio. Si alguien dice que es cristiano, pero su vida no ha cambiado en absoluto, entonces hay un problema muy grande. ¿Verdad? Pablo lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y esto quiere decir que, a menos que Dios la manifieste, no podemos ver la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es su favor gratuito, su favor inmerecido a los pecadores que no merecen nada. La gracia que Él te mostró al salvarte en el Señor Jesucristo. Dice que Él la ha manifestado, esta gracia se ha manifestado. Y tú y yo no habríamos conocido la gracia a menos que Dios a menos que Dios la hubiera manifestado y a menos que Dios la revelara. No podríamos haberla visto, ¿por qué? Porque estábamos ciegos. Tampoco podríamos haberla ganado porque estábamos en bancarrota espiritual y tampoco podríamos haberla encontrado porque estábamos perdidos. Es Dios quien la manifiesta. Dios tomó la iniciativa de manifestar su gracia. ¿No es eso maravilloso? Y esta gracia se refiere
al nacimiento, a la vida, a la muerte, a la resurrección, a la ascensión y al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Dios apareció en gracia con la venida del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver más adelante, cuando Pablo se refiere al Señor Jesucristo en los versículos 13 y 14. Habla de Jesucristo dándose a sí mismo para redimirnos. Continúa el texto y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Trayendo salvación a todos los hombres. Claro, Él es el Salvador de todos los hombres, no solo judíos. Él es el Salvador de toda la raza humana, porque solo en Él encuentran salvación. Dice que Él trae salvación a todos, porque solo en Él cada ser humano puede encontrar salvación. Todo aquel que se arrepiente, solo en Él puede encontrar salvación. No todos lo aceptan, no todos se arrepienten, no todos tienen fe, pero la salvación es para todos, a todo aquel que se arrepiente y todo el que tiene fe. Él no era un salvador racial, solamente de los judíos. Él puede salvar a cualquier etnia y a cualquier persona en este mundo. Cristo es ofrecido a toda clase de hombre, judío, gentil, esclavo y libre. Eso es a lo que se refiere. No hay nadie que esté fuera del llamado del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se presenta de manera gratuita a todo hombre. Predicamos el Evangelio libremente a todos los hombres y confiamos mientras lo hacemos que Dios salvará a los suyos. Pero ahora, permítanme mostrarles cómo esto se conecta con la instrucción y la piedad. Lo que vamos a ver el resto del pasaje es que su gracia tiene propósitos tanto en el presente como en el futuro, pero también en el pasado. En primer lugar, el punto número 1, veamos el propósito de Dios en el presente. El propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Al mirar tu vida cristiana, ¿verdad? Debes entender que la gracia que te salvó, ahora te está instruyendo sobre cómo vivir. Te enseña también cómo vivir. Estás bajo la gracia en el sentido de que Dios te ha liberado de la esclavitud del pecado, te ha librado de la pena del pecado, no corres ningún riesgo de juicio eterno porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, pero comprende que si estás bajo la gracia, también estás bajo la instrucción de la gracia. La gracia de Dios instruye, la gracia de Dios disciplina, enseña a aquellos que son recipientes de esa gracia a cómo vivir en esta vida presente. Mira otra vez, vamos a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cómo empieza el 12? Enseñándonos. La gracia de Dios nos está enseñando. Me está enseñando, ¿qué cosa? Que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos, ¿dónde? En este mundo, en la era presente, en la actualidad, sobria, justa y piadosamente. Ahí tenemos los propósitos de Dios en el presente. ¿Cuál es el propósito de Dios en el presente en cuanto a la salvación? Bueno, nos instruye a negar la impiedad y los deseos mundanos. Esa es la parte negativa, lo que no tenemos que hacer. Nos apartamos de la impiedad que una vez conocimos antes de conocer a Cristo. Negamos todas esas cosas, no vivimos para esas cosas, las rechazamos y nos separamos de esas cosas conscientemente. Y en un sentido positivo, en lo que tenemos que hacer, esa gracia nos señala ¿a qué? A vivir sobria,
justa y piadosamente, a vivir con rectitud, con sensatez, con piedad. ¿Cuándo? En la era presente. Y esto no habla de perfección, pero sí habla de una orientación de todo creyente, ¿verdad? Entiendo que si eres como yo, luchas con malos deseos, con malos pensamientos. A veces tu conducta no es lo que debería ser como un creyente. Todos somos así, ¿verdad? Y no sirve de nada fingir algo diferente. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿hay un deseo en tu corazón de alejarte del pecado? ¿Hay un deseo de no ser impío, aunque falles de vez en cuando? ¿Te gustaría que eso no estuviera en tu vida? Bueno, si eso es así, entiende que esa es la gracia de Dios que opera en tu vida, instruyéndote a negar la impiedad y los deseos mundanos. Tú dices, quiero vivir una vida piadosa. El deseo más profundo de mi corazón es ser piadoso, vivir en rectitud, ser como Cristo. Esa es la marca de un verdadero cristiano, ¿verdad? Nos damos cuenta que las Escrituras nos enseñan que todavía tenemos restos de pecado en nosotros que nos mantienen oprimidos. Nos impiden cumplir con las cosas nobles y las cosas piadosas de nuestro corazón. Pero esa lucha es una marca de la gracia, no es el signo de la ausencia de la gracia. Es la realidad de un corazón que está aprendiendo, que ha cambiado y que continúa cambiando y que se aleja de las cosas de este mundo y de la impiedad y que desea vivir una vida para la gloria de Dios. Esa es la marca de un verdadero cristiano. Y por eso es que la gracia te enseña a dejar tu vida anterior y buscar la vida que Cristo te ha dado. Y a medida que reconoces que eso está sucediendo en tu corazón, entonces buscas las cosas que Pablo describe en los primeros 10 versículos de este capítulo. Los hombres mayores, ¿qué hacen? Buscan ser dignos en la vida. Buscan ser maduros en la fe. Las mujeres mayores también buscan las cosas que Pablo nos dice en este capítulo, así como los jóvenes y las jóvenes. Buscamos la piedad porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, el propósito presente de Dios en tu salvación es que niegues la impiedad y busques la justicia. Así de sencillo. Punto número 2. Veamos el propósito futuro de Dios. Ya vimos su propósito en el presente, ahora veamos su propósito en el futuro en cuanto a la salvación. ¿Verdad? La salvación tiene una realidad futura que moldea a los cristianos en la forma en que pensamos y que vivimos. ¿Verdad? Un verdadero cristiano, como dijimos, es consciente del hecho de que tiene que buscar la piedad en la vida presente. Sin embargo, hay más que eso, ¿verdad? Como creyentes en Cristo, tenemos una cierta expectativa. ¿De qué? De que Cristo vendrá de nuevo. Versículo 13. Pablo nos dice primero, busca la justicia en la era presente, versículo 13 ahora, y mientras hace eso, lo haces aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que Jesucristo va a poner fin a la era actual. La vida, no va a continuar en un ciclo ininterrumpido de lo que vemos hoy en día. Cristo va a venir sobrenaturalmente en el futuro y va a someter a todos los hombres y a todas las naciones a su control perfecto. Él vendrá visiblemente en el futuro, tal como vino visiblemente en el pasado. Y cuando Él venga, Él va a mostrar su gloria y va
y va a destruir a los malvados y establecer su gloria. Dios tiene un plan que incluye que Cristo regrese. En Hechos capítulo 1, si quieren van allí conmigo. Hechos capítulo 1. Tenemos una prueba de esto. En el versículo 10, dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Wow. Habrá un regreso visible de Cristo que verás con tus ojos físicos. Y ese es el propósito de Dios en el futuro. Hay un propósito futuro de Dios en el que Cristo regresará. Y cuando Él regrese, Él nos va a recordar su victoria sobre este mundo. Por lo tanto, vivimos ahora en piedad, pero con la vista puesta en ese futuro. Ahora poseemos la salvación eterna. No hay nada que añadir por nada de lo que hacemos, pero entendemos que todavía no hemos recibido la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Tu vida ahora es simplemente una introducción a la gracia, pero el curso completo, el banquete por delante. ¿Verdad? Aquellos cristianos que buscan vivir su mejor vida ahora. No, nuestra mejor vida está en el futuro. Cuando esta era sea desterrada y vamos a estar tan abrumados con el gozo y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No habrá duda en ese momento acerca de si la salvación es grande o no, sino que todo va a ser consumido en la grandeza de la gloria del regreso de Cristo y verlo cara a cara y pertenecer a Él. Y saber que Él nos ha recibido, que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido y que Él comparte toda esa gloria y victoria con nosotros por su nombre, eso va a ser maravilloso. Por eso estamos viviendo, no para el presente. Y se supone que ese futuro impacte tu vida hoy en día, que busques la piedad por eso que va a ocurrir. Cuando entiendes esas cosas, eso inunda tu corazón con esperanza, con expectativa, con motivación y con afecto. ¿Para qué? Para buscar la piedad. Porque sabes que esta era se va a acabar. El propósito de Dios en el futuro es la aparición de la gloria de Jesucristo. Y se supone que tú y yo estamos, o sea, que esperando eso. Se supone que debes el anhelar eso, ¿verdad? Aquellos cristianos a veces que dicen, espero que Cristo no regrese de inmediato porque me encanta mi vida y no quiero todavía que regrese. ¡Wow! Están cometiendo un gran pecado en contra de Cristo. Preferir la vida presente a la era futura, a la venida de Cristo, es un gran pecado. Estamos tan apegados con el presente y este mundo que no pensamos en la venida de Cristo. Mientras buscas la justicia en este mundo, debes estar anticipando, deseando, esperando el regreso de Cristo y la exhibición de su gloria. Por eso no debemos amar tanto esta vida. No debemos amar tanto esta vida. Debemos establecer en el corazón que lo más grande que podría suceder es que Cristo regresara ya en este momento. Si Él regresa antes de que yo termine este sermón, voto mis notas con gozo. Si Él nos llama a estar con Él en el aire antes de terminar con mi tercer punto, eso sería genial. Ven, Señor Jesús. ¿Cómo termina la Biblia?
Ven, Señor Jesús. Y debemos querer eso más que nada. Y por eso vivimos con ese sentido de expectativa de lo que va a suceder. Había un teólogo, un autor antiguo, que todas las noches cuando se iba a dormir, él veía para la ventana y decía, bueno, Señor, hoy no viniste, a lo mejor mañana. Así debemos ser. Mateo 24, versículo 37 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En Juan 14 también, desde el 1, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Y aquí Jesús, hermanos, no estaba haciendo promesas vacías. Él tiene toda la intención de cumplir estas promesas. Él es el eterno Hijo de Dios que conoce el principio desde el fin. Y Él nos ha mostrado en las Escrituras su propósito futuro de que Él va a regresar. Y eso tiene que dar forma a lo que amamos en este mundo, a lo que hacemos en este mundo y a lo que perseguimos en este mundo. Ahora vivimos ¿cómo? Buscando la justicia y la piedad, pero sabiendo que nuestro gran Salvador y Dios va a regresar y a establecer la rectitud en el mundo. Así que aguardamos su venida. Entonces hemos visto ya los propósitos de Dios en la actualidad y los propósitos de Dios en el futuro. Punto número 3, veamos el propósito de Dios en el pasado. En el pasado. Y tú dirás, ¿por qué vamos del presente al futuro, al pasado? Porque eso es lo que Pablo está haciendo. Si llevamos el orden del texto, eso es lo que Pablo está haciendo. Es muy fascinante ver la forma en que Pablo se mueve al mirar este pasaje. Pablo se mueve sin problemas del presente al futuro, al pasado, todo en una frase. ¿Para qué? Para darnos el gran despliegue del plan de Dios. Ahora Pablo mira al pasado en el versículo 14, hacia la cruz. Versículo 13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Cristo Jesús, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras. Cristo se entregó a sí mismo de la manera más magnífica. Él se entregó de una manera culminante en la cruz cuando ofreció su vida, ofreció su cuerpo, ofreció su sangre como un sacrificio vivo para redimirnos del pecado. Y Cristo se entregó tan plenamente que dejó las glorias del cielo para bajar a la tierra, para morar como hombre durante 33 años, para dar su vida y su sangre por nosotros. Y eso es un acto incomprensible de autosacrificio y de entrega a su salvación. Él dejó el cielo por nosotros, Él se entregó de manera completa. Y el clímax o el punto más alto de eso fue la cruz, cuando nos redimió con la intención de ¿qué? De purificar para sí un pueblo, para su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Verdad? Y esto es muy interesante, esto es magnífico, porque cuando la palabra de Dios nos llama a negar la impiedad y a buscar la justicia, entiende que eso es consistente con el propósito pasado de Dios en la cruz.
Él nos está llamando a vivir de manera consistente con el propósito de la primera venida de Cristo. Porque cuando Cristo se entregó por nosotros, Él nos estaba purificando. Y ahora en el presente también debemos purificarnos, porque ese es el propósito de Dios. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Un aspecto del propósito de Cristo en la cruz era redimirnos, liberarnos de la esclavitud del pecado en la que estábamos. Y por eso Cristo vino, para que fuéramos redimidos de esa vida impía. ¿Verdad? En el versículo 12, como vimos, en la era actual, la gracia de Dios nos instruye a ¿qué? A negar la impiedad. Y ese es el propósito de la cruz, redimirnos y purificarnos igual. Él vino a redimirnos de toda iniquidad. Y cuando tú resistes la tentación, cuando te pones la mano sobre la boca para no chismear y para no decir palabras sarcásticas, y cuando te resistes a la impiedad de esa manera, entonces estás actuando de acuerdo con el propósito de Dios en la cruz. Te estás purificando porque ese es el propósito de Dios en la cruz y en tu vida actual. Niegas la impiedad ahora, ¿por qué? Porque fue por eso que Cristo murió, para purificarte como tu pueblo. Purificar para sí un pueblo, para posesión suya y celoso de buenas obras. Pertenecemos a Cristo, no a nosotros mismos. Como dice el Catecismo de Heidelberg. El versículo 2 entonces, vemos que la gracia nos instruye a vivir con sensatez, con rectitud y con piedad en la era presente. Y Cristo murió para purificarnos para ese propósito. ¿Verdad? Cristo no simplemente borró el pecado de nuestras vidas. Él nos tomó como su pueblo. Él nos compró y tiene el derecho de propiedad de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, Él dirige la forma en que pensamos y que vivimos. En la era actual Dios te salvó, y entonces vivimos de acuerdo a esa salvación para que sea consistente con los propósitos salvadores de Cristo Jesús. ¿Pero qué? Aguardando la gran venida de nuestro Señor. Y te pregunto, ¿estás viviendo de acuerdo a ese propósito? ¿Estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios en el presente? ¿Estás buscando la santidad y la piedad? ¿Estás buscando también el propósito de Dios en la cruz, viviendo como redimido y salvo de toda iniquidad? ¿Y estás viviendo aguardando la venida del Señor Jesucristo? Esas son las marcas que Pablo nos da aquí como de un verdadero creyente. Y si no lo estás haciendo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados al Señor, y Él, que es bueno y justo, te perdonará. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu maravillosa gracia que no solo nos salva, sino que nos instruye a cómo debemos vivir. Gracias, Padre, por cada uno de tus propósitos, tanto en el presente, en el futuro y en el pasado, Señor. Ayúdanos a vivir nuestras vidas alineadas con estos propósitos, Señor. A buscar tu gloria y la santidad en todo momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Oro para que tu gracia abunde en ellos y de manera poderosa. Y si hay alguien que aquí, Padre, no te conozca, oro y ruego para que tu gracia sea manifestada en esa persona. Que hoy sea un día de salvación para él o para ella. Gracias, Padre, sé con nosotros el resto de este día y que te adoremos siempre en espíritu y en verdad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.